Sois bienvenue à la 7e classe de cours de français langue étrangère pour 12e année. En español, bienvenidos sean al curso o a la clase de francés lengua extranjera para 12º grado. Pueden observar que tenemos un fondo nuevo. Este monumento queda en París y se llama el Arco de Triunfo. Es, después de la Torre Eiffel, uno de los monumentos más hermosos y más conocidos que tiene la República Francesa. Y quise compartirlo con ustedes como fondo para que pudieran observar algo de él. Bien, empecemos el tema inmediatamente. Vamos a fijarlo aquí. Listo. Aujourd'hui, la 7e classe, samedi 20 février 2020. La phrase pour aujourd'hui, les petites choses ont leur importance, c'est toujours par elles qu'on se perd. Las pequeñas cosas tienen su importancia, es por ellas que siempre nos perdemos. Esta cita se le atribuye a un escritor llamado Fyodor Dostoyevsky. El tema de hoy es un tema recurrente hasta el momento en nuestros 3 módulos, tanto de décimo, undécimo como duodécimo. Siempre tratamos de agregarle un par de cosas más. Esta vez no va a ser la excepción. Y hoy se presente. Sí. Bien. Ahora, en nuestro módulo en realidad lo que hay son unas fichas a modo de diálogo para presentarse. En ellas lo que se expone aquí es la forma de presentarse en la cual es a través de un diálogo, como lo dije hace unos segundos. Alguien nos pregunta y nosotros respondemos. Esta es una actividad que yo siempre espero llegar precisamente al tema de presentarse para que los alumnos lo desarrollen. Y yo quisiera que antes de desarrollarlo, en realidad aquí lo que hay que hacer es un pareo. Es decir, ligar las frases de la columna de la izquierda con las frases de la columna de la derecha, para entonces de verdad formar el diálogo en orden. Pero yo quisiera primero pues hacer un repaso en bilan para comprender cómo y por qué llegamos a ese diálogo. Bien, existen 2 formas de presentarnos. Esta, la del diálogo, y la otra donde todos los datos los damos nosotros sin que nadie nos pregunte. ¿Y qué necesitamos? Nombre y apellido, nuestra edad, el lugar donde vivimos, con quién vivimos, qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan. Adicional, aquí hemos agregado la profesión, las cualidades que consideramos que poseemos. Estas 2 últimas cosas son muy importantes en el caso de que usted en su hoja de vida pretenda poner: yo hablo un poco de francés. Yo hablo francés básico y lo escribo. Bueno, si usted va a hacer eso, la persona que lo entrevista lo más probable es que le va a decir: entonces dígame algo en francés. Y ese es el momento oportuno para hacer esto que les voy a... En realidad no es tanto enseñar porque son algunas cosas nuevas. Recordemos que este tema es recurrente en los módulos porque es muy importante. Entonces es el momento, como les decía, de demostrar que usted sabe hablar francés, aunque sea un poquito. Y lo que va a hacer, recomiendo yo, es que se presente.
Entonces, para eso tenemos que saber la diferencia entre nom y prenom, o recordar la diferencia entre nom y prenom. Nom, además de significar sustantivo, es apellido. También se le llama nom de familia o nombre de familia. Igual es apellido. Prenom es su nombre. Y es importante que usted recuerde eso. Nom y prenom. A ver, ¿cómo vamos a hablar sobre nuestro nombre? Ahí hay dos formas. La primera es decir, mi nombre es, en francés sería mon nom est, mon prénom est. En el caso mío, mon nom est Méndez y mon prénom est Misila. En el ejemplo tenemos mon nom est Rodríguez y mon prénom est Alberto. La segunda forma es je m'appelle Misila Méndez, es decir, yo me llamo Misila Méndez. En el ejemplo tendríamos con el mismo nombre, je m'appelle Alberto Rodríguez. Necesitamos l'âge. L'âge no es más que la edad. Para hablar de la edad necesitamos hacer un pequeño repaso de lo que son los números para poder pronunciar el número de años que tenemos actualmente. Entonces, vamos a hacer un pequeño así, repaso de la pronunciación de los números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 o 21. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, las decenas son así: 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 y 100, 100. En la diapositiva que tenemos en pantalla, además de la escritura de los números que acabo de pronunciar, también hay un vínculo que al pulsarlo o al escribirlo en su buscador le va a redirigir a una página que le va a servir a usted para escuchar cuantas veces necesite la pronunciación correcta de los números, o más bien la pronunciación estándar de los números. Y allí la cuenta no llega hasta 100, sino que lleva a magnitudes más grandes. Y lo recomiendo mucho para practicar. Es un link totalmente gratis, hecho por profesores de otros países. Y bien, entonces, ya que sabemos o recordamos cómo se pronuncian los números, ¿cuál es la frase a través de la cual podemos expresar nuestra edad? Je, por ejemplo, 37 ans. Je, que es esta frase que tenemos aquí. 37 sería 37. 37 ans. Yo tengo 37 años. Je 30 ans. Je 30 ans. Recordemos, ese yo tengo, ye, ese es un sonido abierto, como la E en el español. No debe ser difícil pronunciarlo porque es un sonido similar a los sonidos del español. ¿Qué más necesitamos para presentarnos? Tenemos que decir de dónde somos. Si usted es panameño o panameña, te dirá, je suis panamen, je suis panamen. Si usted es costarricense, je suis costarricien, je suis costarricienne.
tenemos que hablar de nuestra profesión. Podemos decir, yo soy profesor, soy avocat, yo soy étudiant. Aquí vamos a ver otras profesiones que son comunes en nuestras ciudades de origen. Arquitecto, ingeniero, ingeniero o ingeniera. Estos no tienen diferencia entre femenino ni masculino. Infirmier, se pronuncia igual, se escribe diferente. Pueden observar que la terminación para el femenino es un poquito más larga. Avocat, médecin, professeur, maître, maîtresse d'école, chauffeur, styliste, ménagère, vendeur, vendeuse. Pónganle un poquito de atención aquí a los sonidos nasales. Si les cuesta producir el sonido, entonces practíquenlo en casa, pongan un dedo sobre una de sus fosas nasales al momento de tratar de producir el sonido y traten, y con la ayuda de su dedo sobre la fosa nasal, usted va a lograr que el aire se quede donde tiene que quedarse, que es prácticamente en la nariz, para que pueda producir ese sonido nasal. Y eso hay que practicarlo. Eventualmente usted no necesitará hacer ese ejercicio para producir el sonido. Caissier, caissière, ouvrier, ouvrière, technicien, technicienne, pêcheur, marchand, artisan. Y cuando hablamos de una persona que está retirada o jubilada, como se dice en nuestro país, se dice que la persona est à la retraite. Si fuera uno de nosotros, diríamos, je suis à la retraite. Si habláramos de una persona diferente a nosotros, il est à la retraite o elle est à la retraite. Étudiant se pronuncia igual, se escribe diferente, y hay una E que se coloca al final en el caso del femenino. Hablemos de nuestra dirección. Si yo hablo de mi dirección, yo digo mon adresse. Aquí vamos a tener que recordar un poco del tema de la ville. Esto es una especie de bilan. Aquí tenemos que recordar lo que es ciudad, campo, barrio, calle. Ciudad se dice ville, campo, campagne, barrio, quartier, rue es calle, avenida es avenue. También tenemos que conocer los contractos para hablar de estos lugares y tenemos que recordar que hay un verbo que se usa para hablar de donde nosotros vivimos, que es el verbo habiter. Literalmente significa habitar. Y siempre yo les hago esta aclaración para aquellos que no lo recuerden, para aquellos que todavía no lo sepan. En español decimos yo vivo en tal lado, pero en francés el verbo vivre significa estar vivo, estar con vida. Entonces, para hablar de dónde usted vive se debe utilizar habiter. Bien, hablemos de los contractos. Ellos son combinaciones que se utilizan en ciertas expresiones. Existen en español. Recordemos que el francés es familia del español. Entonces, en español usted diría al, a la, a los, a las, del, de los, de las, ¿verdad? En francés, ¿cómo diría? Si usted va a decir al, se diría o. Eso es un contracto, porque es una contracción de la preposición a, que en español significa en,
y el artículo el, que en francés sería le. Aquí en francés, entonces, cuando encontramos el contracto, ese contracto es o. Lo tenemos aquí a la derecha. Entonces, cuando en español decimos a la, se escribe igual con una diferencia. Esa A tiene un acento grave. Recordemos que un acento grave es gráficamente como ver una tilde, solamente que inclinada hacia la izquierda. Cuando vamos a decir a los o a las, hay dos formas de pronunciar este AUX. La primera es os, y este os se pronuncia de esta manera si la palabra, el lugar al donde vamos, porque en realidad esta palabra como palabra es un sustantivo, pero en realidad estamos hablando de un lugar. Este lugar empieza con una H o con una vocal. Aquí es el famoso caso de la liaison. Y si no ocurre eso, entonces la X no se pronuncia. Decimos O. Como cuando decimos o toilette. Porque toilette en esta expresión está escrito en plural. Je besoin d'aller au toilette. Eso se escribe y se pronuncia con este contracto de aquí. Si decimos del, esto en francés es du. Y sí, este sonido hay que practicarlo. Esa es una I bien cerrada, empujando los labios un poquito hacia adelante, cerrando un poquito más la boca. Si hablamos de los o de las, decimos de. Esto es sonido abierto y el mismo caso de la X. Esta S se convierte en Z en caso de que este sustantivo empiece con H o con vocal. Bien, volvamos al verbo habiter. Recordemos cómo se conjuga. J'habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite. Nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Entonces, quiero que practiquen esto en casa. Esta conjugación es importante. Les va a permitir a ustedes decir dónde viven. Traten de luchar un poco con el impulso de ponerle un golpe de voz más fuerte a esas es que van al final, sobre todo en primera persona. ¿Por qué? Porque esa E, cuando tiene ese impulso de voz, esa fuerza de voz, es cuando tiene un acento agudo. Y cuando eso sucede, no estamos hablando en presente, estamos hablando de que vamos a usar el passé composé. Y todavía no hemos llegado hasta allá. Bien, ahora ya dijimos dónde vivimos. Hay que decir ahora con quién vivimos. Si usted va a decir yo vivo con mi familia, como el ejemplo que tenemos en pantalla, la palabra con es un conector, tanto en español como en francés. En francés no decimos con, decimos avec. Y mi familia se dice ma famille. Entonces, hay que recordar, ya aquí no sería conocer, ya los posesivos los conocemos. Hay que recordar que hay, para primera persona del singular, existen 3 adjetivos posesivos. Ma, cuando de lo que estamos hablando es femenino. Mon, cuando de lo que estamos hablando es masculino. Y me, cuando hablamos en plural. Aquí el ejemplo perfecto lo tenemos en pantalla. Ma mère, mi madre. Mes frères, mis hermanos. Mon père, mi padre. ¿Cómo se dice cuando usted vive solo? Tout seul. Se pronuncia igual, se escribe diferente. El de la izquierda, que termina en L,
es el masculino y el de la derecha, que termina en E, es el femenino. Bien, en casa yo los voy a invitar a ustedes a que hagan una práctica. Ustedes, esto se va a llamar descifrando la parte de dónde vivo y con quién vivo. Si fuésemos a decir en francés, yo vivo en, con, ¿qué diríamos? Yo les voy a dar un ejemplo. Yo en español les diría, yo vivo en Las Lomas, en la ciudad de David, con mi esposo. En francés yo diría, j'habite a la ville de David, a Las Lomas, avec mon mari. Si yo viviese en Santiago, yo diría, j'habite a la ville de Santiago o a Santiago, avec mon mari. Eso para darle el ejemplo de ambas sedes, ¿verdad? Entonces, los invito a que hagan esta práctica en casa. Además, cuando nos presentamos tenemos que hablar de nuestras cualidades. Yo los invito a que en casa ustedes tomen lápiz y papel y piensen en 5 cualidades en español que ustedes consideran que tienen. Después que tienen esas 5 cualidades, vamos a buscar a nuestro mejor amigo, que en esta clase se llama el diccionario de español-francés, francés-español, y van a buscar cada una de esas 5 cualidades. ¿Cómo se escribe eso en francés? Para hablar de nuestras cualidades, hablamos del mismo verbo que se usa para hablar de la nacionalidad y del mismo verbo que se utiliza para hablar de nuestra profesión, el verbo ser o estar. Y vamos a darle el ejemplo. Si en español yo soy responsable, amable, carismática y sabia, tenemos 5. Sería je suis, que es la frase con el verbo, aimable, responsable, charismatique, sage, y en realidad no recuerdo cuál era la 5ª cualidad, pero es esa la idea. Practiquen esto en casa. Busquen sus 5 cualidades, búsquenlas en el diccionario de español-francés, francés-español, y luego hagan el ejercicio de escribir la frase je suis y ponen sus 5 cualidades en francés. Bien, hablemos de aquello que nos gusta. ¿Cómo decimos que algo nos gusta? J'aime. El verbo se llama aimer. Cuando no está conjugado se llama aimer. En español tiene 2 significados. Uno es amar y otro es gustar. Quiere decir que tanto usted puede decir que ama a una persona, una cosa o una actividad, como puede estar diciendo que eso le gusta. En español es muy diferente una cosa de la otra, pero en francés se usa el mismo verbo para ambas. Amén de que también podemos usar préférer, podemos usar adorer y 3 o 4 verbos más. Sin embargo, el verbo que siempre sirve de modelo es el verbo aimer, porque es el más sencillo de conjugar. Entonces, es por eso que podemos ver en esta diapositiva el verbo aimer. Ce que j'aime. J'aime, que es esta frasecita aquí. Yo amo o a mí me gusta. Entonces, en español, empezando por aquí, podríamos... tengo que advertir que esta lista de cosas que j'aime no son las cosas que a mí me gustan, sino que esta lista ha sido realizada en años anteriores por los alumnos de esta clase.
Es decir, que las cosas que ustedes van a apreciar en pantalla son cosas que generalmente les gusta a los estudiantes de la clase de francés. Entonces, hecha esta aclaración, es por eso que lo he puesto aquí. J'aime jouer Fortnite. A mí me gusta jugar Fortnite. J'aime dépenser de l'argent. Me gusta gastar dinero. J'aime manger. Me gusta comer. Y si usted sabe hablar sobre los alimentos, usted después de manger puede agregar cualquier cosa que a usted le guste mucho comer. Por ejemplo, j'aime manger du pizza. J'aime manger du riz à la canton. J'aime dormir. Me gusta dormir. J'aime faire rien. Me gusta no hacer nada. J'aime écouter de la musique. Me gusta escuchar música. J'aime bavarder aux amis. Para esta frase también podemos utilizar el verbo parler, que también es un verbo básico y súper sencillo de conjugar. Sin embargo, cuando los alumnos de esta clase hablan de bavardeos a mí, es porque ellos pasan muchas horas al día hablando con los amigos, sea en persona, como se hacía en aquel tiempo, o por medios electrónicos. Entonces, bavardé se utiliza cuando usted habla y habla y habla y habla y habla. Entonces, es por ello que en esta clase, en esta diapositiva, es bavarder aux amis. Entonces hablamos de las cosas que uno puede detestar. Esto se dice de la siguiente manera: je déteste. Yo detesto. Je déteste me lever tôt. Je déteste, si es hablando de fútbol, puede ser que je déteste Cristiano Ronaldo o je déteste Messi. Cualquiera de los dos que usted prefiera decir, o más en unos segundos o minutos les haré una aclaración sobre esta lista también. Je déteste aller à la clase de, si usted tiene una clase que en realidad no le gusta ir, eso lo puede decir y después de los puntos suspensivos solamente agrega su materia que usted detesta. Je déteste el rock, el reggaetón o cualquier música que usted quiera decir que detesta. Je déteste étudier. Je déteste aller au médecin. Aller au médecin significa ir al médico. Étudier significa estudiar. Y sí, esta lista también salió de los alumnos de esta clase, que son muy sinceros y se expresan, aunque educadamente, expresan lo que les gusta y lo que no les gusta. Entonces, si a usted alguna de las cosas de la lista de je déteste en realidad no las detesta, sino que sí le gustan, cuando usted dice j'aime, usted puede decir j'aime Cristiano Ronaldo, j'aime Messi, j'aime aller à la classe de, j'aime le rock, j'aime le reggaeton, j'aime étudier, j'aime aller au médecin, j'aime me lever tôt. Y si usted alguna de las cosas de la lista de j'aime en realidad no le gusta o las detesta, bien puede decir je déteste jouer Fortnite, je déteste dépenser de l'argent, je déteste manger, dormir, faire rien, écouter de la musique o bavarder aux amis. Al final tenemos una ficha para presentarnos. Y empezamos así. Je m'appelle Mixila Méndez. J'ai 37 ans. Je suis professeur et avocat. Aussi, je suis panaméenne et je suis sincère, généreuse et charismatique. J'habite à Las Lomas, dans la ville de David, avec mon mari. J'aime jouer aux échecs, lire quelque chose,
ou me promener. Je déteste me lever tôt, aller au médecin aussi et manger quelques fruits. En español, si lo dijera en español, diría: yo me llamo Mixila Méndez, tengo 37 años, soy abogada y profesora, soy panameña, vivo en Las Lomas, en la ciudad de David, con mi esposo. Me gusta jugar ajedrez, leer alguna cosa, pasear. Detesto levantarme temprano, ir al médico y algunas frutas no me gustan. Recuerdo que lo dije. Es fácil, solo es cuestión de reunir todos estos datos que hemos explicado en esta clase, ponerlos en un orden lógico, que es probablemente el mismo orden que usaríamos en español, y el hacer el ejercicio de pronunciarlo. Una vez más, je m'appelle, je suis. Lo primero de je suis es, ahí podemos elegir. Podemos decir la nacionalidad primero y luego decir la profesión. Y aquí en esta ficha no está, pero sí les hablé de las cualidades, así que hay que ponerlas. Je suis, 5 cualidades que usted tenga, que ya las buscó en el diccionario. Luego, ¿dónde vivimos? ¿Con quién vivimos? J'habite à, avec. J'aime, aquí hay 3 líneas. Je déteste, aquí hay 3 líneas. Ahora, ¿cómo el grupo de duodécimo grado conoce otros verbos que se pueden usar? Si a usted no le parece decir que detesta algo, usted puede decir je n'aime pas. Je n'aime pas. Es más, podemos escribirlo. Podemos escribirlo. Y entonces tenemos estas 3 líneas. Listo. Esto sí lo voy a guardar porque me parece que es muy útil para la clase. Bien. Como les decía, si usted no quiere decir je déteste, como ya sabemos negar, solo negamos el verbo aimer. Y ya no decimos je déteste, sino je n'aime pas. Ambas fórmulas son válidas, muy comunes y se consideran parte de un lenguaje estándar. Bien, vamos a pasar. Vamos a hablar de nuestra checklist. No les he hablado de la chanson de la semaine. Olvidé incluirla en las diapositivas, pero hoy voy a dejarles que ustedes busquen cualquier canción en francés que les parezca agradable a su oído o llamativa, sea en los sonidos o sea en el video, aprovechando que ya ustedes son de duodécimo, nos estamos graduando, entonces vamos a darles un poquito de espacio para que descubran por sí mismos algo que les pueda gustar. Entonces les invito a que busquen una canción en francés que les resulte llamativa, agradable para ustedes, sea en el video o sea en el sonido, preferiblemente que sea más en el sonido que en el video. Escúchenla 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde o en la nochecita, durante 2 días, y al tercer día dense a la tarea de buscar esa letra y de investigar qué significa. Y mientras la escuchan ese tercer, cuarto y los días que siguen hasta que se acabe la semana, traten de cantarla ya teniendo la letra. Ese siempre es el reto de la canción de la semana.
esta vez no la puse, y vamos a aprovechar para que ustedes mismos, cada una descubra algo que no va a ser impuesto, sino va a ser algo descubierto por cada uno de ustedes. Igualmente, hay que repasar la tabla de los fonemas para recordar cómo se pronuncian distintas combinaciones de letras y tratar de pronunciar la frase de la semana. Entonces, también quiero que recuerden, muy importante este dato, que los días de consulta son los jueves de 2:30 a 4:30, puede ser por WhatsApp o al correo electrónico que el colegio les ha dado para comunicarse conmigo. On va faire la checklist. C'est que nous savons. Recherche en, Revolución Francesa, eso era para el 21 de enero. Recherche de, les vacances, eso era para el 30 de enero. Recherche 3, la météo, para el 6 de febrero. Estas fechas ya pasaron. Si alguno de ustedes todavía debe algo de esto, todavía lo puedo recibir hasta el día 26. Pero si no tienen una excusa válida, tienen que saber que el puntaje de responsabilidad y puntualidad lo van a ir perdiendo, depende de cuánto se demoren en entregar. Y eso significa que como son 10 puntos que pueden estar perdiendo, dependiendo de cuándo entreguen, tienen esos trabajos que estar muy bien hechos, porque igual también me tocaría bajar puntos si fallan en otro aspecto del trabajo. Entonces, atelier en, los verbos auxiliares, eso era para el 22 de enero. Todavía lo pueden entregar. Atelier de, les sports, eso era para el 29 de enero. Atelier 3, la negación, que fue el último tema que se explicó antes de la docencia del día 13. Eso fue la clase del día 6. Y esta en particular queda para el 26 de febrero. Es más, el parcial on con el Marseillaise era para ayer, ¿verdad? Bien, tenemos esas cosas pendientes. Aquellos que los deban, dense a la tarea de ir entregando. Yo voy a esperar hasta el 26 de febrero todas esas cosas que pudieran deberme. Pero ya saben, si no hay una excusa, me tocará descontarle unos puntos, ¿verdad? Recherche 4, sobre los gustos y los pasatiempos. Esta todavía no la había mencionado, es para el 27 de febrero. En unos minutos vamos a abrirlo para que también puedan ustedes observar cómo es esta investigación. Y sobre el parcial número 2 vamos a hablar en la clase del sábado 27. Bien, vamos a buscar esta recherche para que ustedes puedan también tener la oportunidad de observar cómo es que la profesora ha dispuesto que debería ser esto entregado, ¿verdad? Bien. Dejamos de compartir aquí y empezamos a compartir acá. Aquí está. Y vamos a fijarlo para que se pueda observar en pantalla. Listo.
Vamos a ocultar aquí porque... Listo. Recherche 4. Y esto va en la casilla número 4 de los trabajos individuales. Nom, eso es su apellido. Prénom es su nombre. Date, la fecha es la fecha de entrega y quiero que la escriban en francés. Y el grupo, aquí lo vamos a editar. Si usted pertenece al grupo de Santiago, usted va a escribir 12 LS. Este es para Santiago. Si usted es del grupo de David, usted va a escribir 12 HD. Bien, ¿de quoi il s'agit? ¿De qué se trata? Le goût et les préférences. Bueno, en realidad los gustos y los pasatiempos. Pero sí, también son preferencias y también se relaciona con aquella clase donde hablamos de las cosas que nos gusta hacer. Bien. Aquí hay una serie de preguntas que es importante contestarlas en frase completa. ¿Cómo lo haríamos en español? De hecho, esta está para ser contestado en español. ¿Cuáles son los verbos usados en francés para expresar lo que nos gusta? Estos verbos tienen que estar en infinitivo, es decir, sin conjugar. En español, eso hay que responderlo sí en español, pero cuando hablamos de realmente que vamos a poner los verbos en francés, pues ya esa parte de la contestación no va a ser en español, va a ser en francés. Por ejemplo, los verbos usados en francés para expresar lo que nos gusta son, y usted hace la lista de los verbos, si encuentra 3, son 3 verbos y son este y este otro. Y significa tal cosa. También, ¿cuáles son los verbos en francés que se utilizan para expresar aquello que no nos gusta? Entonces, todo esto me lo responden en frase completa. Esa frase completa va a estar en español. Pero como les digo, ya cuando usted va a poner esos verbos que se utilizan para decir lo que no nos gusta, los va a poner en francés. Y al lado le puede poner lo que significa. Entonces, aquí la pregunta 3, en francés exprese en frase completa lo que le gusta comer, lo que no le gusta comer, qué deporte le gusta, cuál no le gusta, su color preferido, su color menos preferido, o de plano si detesta algún color también lo puede expresar porque ahora ya podemos hacerlo porque ya sabemos cómo. Su personaje famoso o famosa favorito y también de aquellos personajes famosos cuál no le agrada tanto o de plano si hay alguno que de verdad detesta puede expresarlo también. Su materia favorita y la que sería la menos favorita o la que usted detesta. Su música favorita e igual la que sería la menos favorita y cuál detesta. Todas esta número 3, todo, la frase completa. Por ejemplo, j'aime bien manger du pizza. No me vayan a poner pizza en el ejemplo, por favor. Ese es el ejemplo que estamos usando en la clase. Es importante que se den la oportunidad para expresar cosas diferentes. Y si, por ejemplo, a usted no le gusta comer pollo, je n'aime pas manger du poulet. Entonces, igual, con los deportes, todas estas expresiones en frase completa, es decir, realmente una oración con sujeto y predicado. Cuando usted termina de contestarme estas preguntas y ya usted considera que este archivo está listo para ser entregado en la plataforma, lo que va a hacer es que
ahorita, bueno, esto vale 35 puntos, como siempre. Para entregar en PDF, PowerPoint, Word, en realidad yo prefiero que usted haga lo siguiente. Sea en PowerPoint o sea en Word, esto siempre tiene el mismo menú. Usted se va a ir a Archivo, va a buscar Guardar como, le va a poner Examinar, lo va a guardar en un lugar de la computadora donde usted sepa que lo va a encontrar, le va a poner su apellido, que en mi caso sería Méndez, su nombre, en mi caso sería Mixila, 12, porque somos de Ducien de Gre, H, P, y es del grupo de David, si no es del grupo de David, sino que es de Santiago, L, S, letra, Santiago. Un guioncito, Recherche 4. Eso es todo lo que usted tiene que hacer para ponerle el nombre como se supone que debería ir. De esa manera, y por favor, me lo guardan en PDF. Y luego le da guardar. Yo en este caso no le voy a presionar el botón de guardar porque yo no necesito este archivo en PDF. Yo sí necesito los archivos de ustedes en PDF. ¿Por qué? Porque eso le permite a usted que lo que usted me contestó se quede tal cual, no se mueva para ningún lado, en el formato en el que usted lo puso, con la letra y el tamaño que usted lo puso, como si estuviéramos viendo una foto. Y eso también permite otra cosa, que cuando se descargue, en el caso del nombre del archivo, cuando yo lo descargue para examinarlo, yo pueda, solo viendo el nombre del archivo, saber quién lo ha enviado y de qué tarea se trata. Entonces es muy importante que sigan esta indicación porque de esa manera yo puedo calificar de forma más rápida. Entonces, cuando ya usted ha hecho este proceso que acaban de ver, nos vamos a la parte de la plataforma que se llama Claroline. Usted inicia sesión, se va a ir a la parte de los documentos, me va a buscar Recherche 4 y allí usted va a cargar su archivo y le va a dar validar. Y listo. Eso es todo lo que es necesario realizar para entregar esta tarea. Bien. Y bien. Recuerden los puntos de la checklist, el reto de la semana, la frase de la semana. Recuerden el día de la consulta, si tienen dudas, si tienen retos, si tienen algún problema técnico, si alguno de ustedes sufre algún percance o enfermedad durante la semana que le impida cumplir con alguna de las asignaciones de esta clase. En caso de percance o enfermedad, por favor, comuníquense al colegio. Es importante que avisen porque estoy consciente de que la clase de francés no es la única clase que ustedes tienen y todos los profesores deberían enterarse si usted tiene algún percance que le impida cumplir con sus tareas. Entonces, por favor, también reitero lo que deben. Les estoy dando hasta el 26 para entregarlo y ya saben, pues si hay descuento de puntos por la tardanza, aquellos que no tienen de verdad una excusa, pues también se les brinda la oportunidad de que también entreguen. Y ça fait tout. Ha sido todo. Ça fait un plaisir vous regarder et vous écouter aujourd'hui. J'espère que vous ayez un bon week-end et une belle semaine. Au revoir.